reforma política que presentó Felipe Calderón ante el Congreso nos ha puesto a discutir en el seno del Comité Conciudadano de una manera casi tan agresiva que no hemos podido llegar a ningún acuerdo casi con ninguno de los puntos de la reforma. Una de las primeras reacciones que tuvimos fue un poco de hartazgo, a pesar de que es un comité que se dedica casi exclusivamente a la observación de la reforma electoral y a la observación electoral. De pronto, frente a la realidad que bien describió el doctor Jaén, era como otra vez otra reforma política. Los mexicanos nos estamos volviendo expertos en asuntos de diputados plurinominales, referéndum, iniciativa popular. Ya todos sabemos qué significa que un diputado sea electo por mayoría relativa, dónde diablos están las circunscripciones, qué pasa con los partidos políticos cuando esas circunscripciones se cambian o cuando se hace una redistrictación. Francamente, eso es ridículo. O sea, que todos los mexicanos tengamos ya tanta experiencia en un asunto de técnica electoral es algo como para voltear a vernos a nosotros mismos y decir, a ver, pero los problemas están en otro lado. Eso por un lado. Pero por el otro, el marco institucional efectivamente es el que propicia que esas políticas económicas, esas políticas sociales, esas decisiones en materia de derechos humanos, de transparencia, de opacidad, no se estén realizando de la manera en la que a nosotros nos gustaría. Me gustó mucho la presentación del doctor Jaén, porque creo que sin ese marco la discusión sobre aspectos específicos de una reforma política queda volando. Reconozco o recupero, mejor dicho, tanto de Carlos como del doctor Jaén, ambos pusieron énfasis en eso y creo que es algo que tiene que salir de esta mesa como uno de los puntos a destacar, y es que hagan lo que hagan los partidos políticos, cambie como cambie el marco institucional, al final de cuentas lo que hace que avance gradualmente, se mueva un poquito, a pesar de que no le gusta al doctor el gradualismo, pero las pocas cosas que se puedan hacer al final de cuentas han salido del reclamo de los ciudadanos, de la participación organizada de los movimientos que como ustedes han puesto temas sobre la mesa. Desde el principio, la historia de las reformas electorales en este país, aunque inicialmente tenían que ver con una necesidad de liberalización del régimen que estaba perdiendo su capacidad para agregar intereses, los últimos 20, 25 años sí ha tenido que ver con demandas específicas de los ciudadanos organizados. Bueno, y es más, me desdigo, porque incluso algunas de los planteamientos hechos desde 1939 por ciudadanos organizados que en ese momento lo estaban en un partido político que era el Partido Acción Nacional, bueno, al final de cuentas, de alguna manera llegaron a ser incorporados en el régimen. Pero esta historia de reformas que, digamos, empezó en 1963, se fortaleció en 1977, cuando la representación proporcional ya tuvo espacios mucho más sólidos en el Congreso, con la famosa Lope, y que después dio otro salto grande en 1996. Hubo algunas reformas intermedias, pero los saltos grandes, digamos, por lo menos en términos de diseño institucional, porque evidentemente hubo otras reformas que ampliaron derechos, como en la década de los 50, el derecho de la mujer para poder votar, en fin. Pero en el marco, digamos, del diseño institucional, quizá la del 77 y la del 96 y la del 2007, a pesar de todo, creo que han sido como las tres principales reformas que han cambiado la manera en la que está estructurada la forma de renovar a nuestras autoridades en este país. Sin embargo, a pesar de que ha habido avances innegables, o sea, el hecho de que el secretario de Gobernación ya no presida el Instituto Federal Electoral, digo, aquí en China es un avance. El hecho de que los partidos políticos no puedan contratar ya directamente propaganda en los medios de comunicación, aquí en la India también es un avance. Que eso no nos tenga en una situación ideal es una verdad innegable. Pero al final de cuentas, a pesar de los avances, a pesar de que tenemos representación de las distintas fuerzas ahora en el Congreso, a pesar de que ya no tenemos un régimen de partido dominante, a pesar de eso no se ha generado la posibilidad de tener gobiernos eficaces. Ya no me detengo mucho en eso porque el doctor Jaén lo hizo mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Y esa demanda
ha generado que tengamos una idea de la política como un espacio de parálisis monopolizado por élites que solamente están trabajando para llenar sus cubetas de agua, para sobrevivir. Hay una cosa que está sucediendo no solamente aquí en México, sino en muchas partes del mundo, y es esta idea de la cartelización de los partidos políticos. Los partidos políticos dejan de ser instrumentos agregadores de intereses, dejan de ser un proyecto, una mirada del mundo que quiere tener espacios para que ese mundo se convierta en un mundo más libre, en un mundo más rico, en un mundo más religioso, dependiendo del tipo de partido que sea. Y ahora ya los partidos políticos, el único objetivo que tienen es el de la sobrevivencia en los espacios políticos, pero como tal, no para decidir nada. Y además, la necesidad de contar cada vez con mayores recursos económicos precisamente para garantizar esa sobrevivencia. Eso es lo que se llama la cartelización de los partidos políticos. Eso está sucediendo aquí y esas son algunas de las motivaciones que están ahora detrás de la reforma política, tanto del presidente Felipe Calderón como de la izquierda, como del Partido Revolucionario Institucional. Pero en fin, si nos ponemos a analizar cada uno de los puntos que están contemplados en la reforma, quizá podríamos de alguna manera aprovecharnos de algunos de los planteamientos hechos ya en las reformas, porque a pesar de que Carlos dice que una de las virtudes que tendríamos que reconocerle a Felipe Calderón es haberlo puesto sobre la mesa, pues ni eso, porque él no lo puso sobre la mesa. O sea, en realidad muchos de estos planteamientos han estado ya en la academia, en los partidos políticos, en las organizaciones ciudadanas, ya desde hace tiempo, como bien lo había señalado, y bueno, la virtud enorme es de que ahora llegó al Congreso y además de parte del presidente de la República nos pone a todos a analizar. Me gustaría hablar de uno por uno cada uno de los planteamientos que están hechos en esa reforma, analizar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que plantean. Uy, esto ya dejó de funcionar. Y dejárselos a ustedes, que son quienes tienen una mayor capacidad organizativa y además tienen una intención explícita de participar en la toma de decisiones. Entonces, bueno, ya sabrán ustedes cómo utilizan eso. Entonces, empiezo con cada uno de los puntos del decálogo, que ya quedó en 9 puntos porque se juntaron las 2 reelecciones, y les diré también cuál es la posición que ha tenido el Comité Ciudadano en cada uno de estos puntos. Empiezo por la reelección de los diputados y los municipios. Creo que en cada uno de los puntos, en todo caso, lo que habría que ver es cuál es el problema que estamos teniendo en ese espacio. Entonces, bueno, decimos, bueno, el problema que tenemos con los legisladores puede ser que no están cumpliendo con la labor que tendrían que tener de deliberar desde distintas ópticas algunas de los planteamientos que se hacen de diseños de política pública, de distribución de los recursos que tiene que gastar el gobierno. Ese quizás sería como el principal problema que tenemos con los legisladores, o puede ser que el principal problema que tenemos con los legisladores es que son muchos, es que son caros, es que son del PRI, es que son del PAN, es que no son suficientes del PRI, o es que no son suficientes del PRD, o es que no son suficientes del PAN, en fin, o sea, dependiendo de dónde pongamos, en dónde ubiquemos el problema, es la solución que tendríamos que abordar. Entonces, la reelección de diputados, la reelección de legisladores y de municipios, el problema que están tratando de arreglar es el problema de la falta de experiencia legislativa y por lo tanto de ineficiencia individual de los legisladores y la incapacidad que tienen como órgano de transmitir esa experiencia a la siguiente legislatura.